Estamos con Antonio Carri. Antonio Carri, hijo, expresidente de Copey Caracas, expulsado de esta organización. Te decía antes de la pausa que si tú hubieras ido para D con tu papá, a lo mejor no te pasa eso. Bueno, a lo mejor es lo que permanentemente me va a comenzar a decir desde ahora que termina el programa con esta idea que le acabas de lanzar, ¿no? Pero lo que pasa es que yo nunca he sido adeco y sería una insinceridad de parte mía. ¿Cómo es que tú en un hogar adeco, chico, te hiciste social cristiano? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, porque mi papá es un hombre de ideas muy amplias, y da la circunstancia que cuando yo me iniciaba en política, Por cierto, saludo que debe estar viendo el programa. sí, cómo no. Eh, cuando yo me inicié en política, tenía 17, 18 años, comencé a ser dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho, y en aquel tiempo él estaba expulsado de Acción Democrática, estaba fuera del manejo de AD, y en ese momento Argenis Ecarri era alcalde del municipio de Valencia, mi tío por Copey. Entré en la Facultad de Derecho, uno de mis mejores amigos de toda la vida fue Francisco Bello, que me fueron llevando poco a poco entre todos a ser parte de la democracia cristiana universitaria, y de ahí me enamoré porque pasé por todos los procesos de formación social cristiana y de leer a los grandes pensadores, a Emmanuel Munier, a Jacques Maritain, a estudiarme las encíclicas papales. Y creo que hoy más que nunca la pertinencia de la democracia cristiana en Venezuela es fundamental. ¿En qué se parece Copey o la doctrina, más que Copey, la doctrina social cristiana, a este papa que ha revolucionado la iglesia, al Papa Francisco? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que además el Papa ha dado importantes muestras de lo que es la eficiencia Se real parece de la más a Francisco que lo que fue Juan Pablo II, Pablo VI. No, yo creo que las encíclicas papales han venido marcando un rumbo, y con Francisco se actualizan mucho más a los tiempos que hoy estamos viviendo, al encuentro de las clases sociales. No necesitamos un conflicto de clases para poder surgir. Al contrario, tenemos que hacer que la clase media sea mucho Ahora más fíjate, solidaria y que las clases populares puedan incorporarse, y que sepan que técnicos de la clase media son los que pueden elaborar los programas serios de gobierno y de eficientes para poder sacar a la gente de abajo. Eso es la verdad. fíjate que en su visita a Ecuador y a Bolivia, el Papa Francisco ha reconocido las políticas de inclusión que se han dado en estos países, ¿no? Sí. Y también ha dicho que no pueden haber políticas de exclusión, y que la exclusión no solamente es la exclusión en el accionar de lo social, que la inclusión es para incluir también a los más excluidos, sino también a las exclusiones políticas, la ha castigado también el Papa Francisco. Esa es la médula del pensamiento demócrata cristiano, es el centro, es decir, tiene que haber justicia social, tiene que haber equidad, Algo pero así tiene que como, haber libertad. algo así como incluir a los que excluyeron a otros. Exactamente, tienes que incluir Eso es a parte de como todos. del perdón, ¿no? Algo muy cristiano, ¿no? Es algo muy cristiano, es algo muy, muy cristiano. Y muy cristiano es decir la verdad. Y yo creo que el Papa Francisco tiene un gran papel ahorita en América Latina. La presencia y la gira del Papa Francisco marca un hito importante en la estabilidad de América Latina, en la paz de Colombia, en los procesos que se están dando en Ecuador de discusión política. El presidente Correa tiene que Llamó al diálogo entender también, sí. que o abre un proceso de diálogo serio, o el gobierno se le va a venir abajo. O sea, la situación, yo he conversado con el alcalde Mauricio Rodas, alcalde de Quito, un buen amigo y compañero de muchos años, y la situación que estaban viviendo en Quito es absolutamente insostenible. No hay necesidad que un presidente se aísle para tomar decisiones. Eso también es formas de exclusión política. Además, tú no puedes excluir del manejo del Estado, o por tener miedo a que la gente te discuta, entonces tengas que sacar a una clase media preparada, técnica, profesional, como pasó aquí durante estos 16 años, que sacaron a una gran camada de profesionales de primera que estaban en la administración pública. Eso hizo que la administración pública fuese más ineficiente. Entonces, Antonio, ese momento de la exclusión hay que trabajarlo con mucha fuerza. tú Y que has ahora es hecho, que hay temas de pobreza que hay que tú que has hecho trabajar. trabajo en los sectores populares, en el caso pues de parroquias como el 23 de enero, en sectores como el Guarataro, San Juan, ¿cuál ha sido la clave para que tú puedas penetrar en esos sectores que eran o son todavía bastiones del chavismo? La educación. Porque nosotros cuando llegamos ahí no llegamos por una campaña política, llegamos es con un programa social. La Casa del Lápiz es un programa social donde nosotros pedimos a una persona, a un líder de un sector popular, que nos preste su casa, un salón de su casa, 2 veces a la semana, para que se den clases allí de cualquier cosa. Comenzamos con una peluquería en los eucaliptos, y eso comenzamos con 18 muchachas, que hoy hay más de 200 egresados.
no de esa casa, sino ya del conjunto de casas y con el centro de acopio. Gregorio Hernández Goyo es nuestro coordinador y él fue vocero, y él era del oficialismo. Y él era vocero del Comité de Tierras. Y yo reuní ahí a la comunidad, y la comunidad ahí, y a Elizabeth Blanco fue una de las grandes promotoras también, y él allí se convirtió a ser profesor de estética para las mujeres del sector popular. Las historias y los testimonios son bellísimos, de mujeres que llegaban ahí deprimidas, ahí se les daban autoestima, se les da una cantidad de valores, etcétera, y luego han terminado hasta teniendo sus peluquerías propias en Propatria. Era hermosísimo ver una casa que antes estaba totalmente deprimida, ahora es una casa arreglada y un aviso afuera que se dice se seca el pelo, se hacen uñas, porque se le da el oficio a la gente. Este es el pensamiento de Uslar, ese es el pensamiento de Simón Rodríguez, es la educación con sentido práctico, con sentido del trabajo, con el sentir de la ayuda. Y te puedo decir, yo he desarrollado amistades con jefes de algunos coordinadores de colectivos el 23 de enero por una razón. Terminaron diciendo, mira, yo quisiera un programa también de estos aquí. Y para eso no hay que hacer ningún alboroto, ni llegar con unas banderas, ni nada de eso. No, no, no. Si nos llegábamos allí, yo recuerdo una fiesta del Día del Niño que organizamos y de repente veo que vienen una serie de motos con unas banderas y creíamos que eran de los colectivos. Sí, eran los colectivos. Pero eran muchachos de colectivos también con sus hijos que querían participar en una fiesta del Día del Niño que se los hice en los Frailes de Catia, y ahí habían carritos de perros, etcétera. ¿Tú has conocido los colectivos? Los libros. Sí, he conversado con muchos de ellos. Acá. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira con respecto a lo que en la oposición dicen de los colectivos? Hay dos grupos. Hay dos cosas. Hay el tema de los colectivos sociales del 23 de enero, hay gente que tiene su agenda social. Por ejemplo, la coordinadora Simón Bolívar. Hay la coordinadora Simón Bolívar. Yo te puedo decir que el trabajo de Juan Contreras ha sido de verdad muy bueno allí. A mí me llega hasta la agenda de Juan Contreras. De verdad que el trabajo que hacen allí, yo coincidí un par de veces y ni siquiera nos cruzamos, pero coincidí un par de veces cuando se estaban haciendo trabajos sociales allí. Eso hay que reconocerlo, Vladimir. Ahora, por supuesto, uno tiene que rechazar cualquier tipo de forma de combate armado, porque esas sí son desviaciones. Pero ahí ha habido un círculo vicioso, y yo no quiero justificar nada, pero lo que quiero decir es que para que haya un proceso real de pacificación, yo le propuse, en estos días fui a la oficina del Defensor del Pueblo hace 2 semanas, a pedirle un plan de pacificación para Caracas y que iniciara él, que presidiera él una gran mesa de pacificación de la ciudad, no con estas zonas de paz, que no sirven absolutamente para nada, sino un plan de pacificación real. ¿Cuál es ese plan de pacificación? Bueno, primero hay que convencer a la gente de que se desarme, pero para convencer ¿Cómo los convence? Bueno, eso tiene que ser con una política, de construcción de nuevas escuelas, de iniciar realmente un proceso de saneamiento, porque tú no vas a decirle a aquel que se desarme cuando el que está del otro lado también está armado. Entonces, si aquel se desarma, los terminas matando. Y la cosa termina siendo en una zona de paz que ha sido el gran fracaso, como el caso de la Cota 905, donde ahí la gente se ha recontraarmado. Entonces, al final, la policía cuando fue a entrar le cayeron armada. Es lo que hay. Hay una paz armada y lo que hay es un control de grupos violentos en esa zona, de grupos y de bandas delictivas que también se hacen pasar por colectivos. Entonces, eso es un nudo gordiano, una reflexión difícil, al respecto, Antonio, complicado. fíjate, ese tema de la delincuencia es tan delicado que ha tomado ya mucho terreno. Bueno, tú ves que hay bandas que en el estado Guárico controlan zonas completas del país. En el como estado Aragua, por ejemplo, las zonas de despeje de aquel de San Vicente del Caguán. Bueno, pero es distinto porque en este caso sí, pero esto no tiene carácter político, es otra cosa. Pero a lo que voy es que fíjate que no ha sido posible el consenso o el diálogo entre gobierno y oposición frente a ese tema. Y mientras tanto, mientras no hay un consenso, pues el AMPA sigue ganando terreno. Claro. Y uno se ve, por ejemplo, en el espejo de países hermanos como México o como lo que vivió Colombia durante muchos años. Y eso da terror, ¿no? Pero es que la violencia viene creciendo, Vladimir, y eso es lo que a uno lo aterra. La situación que se está viviendo en los sectores populares de Caracas de verdad es de pánico. Por eso yo le pedí a Tarek, vamos a armar una mesa técnica donde estén la iglesia, donde estén las personas que conocen más del tema. El tema de la inseguridad en Venezuela pasa también por el cese de la impunidad. Aquí tenemos que sanear el Poder Judicial, aquí tienen que haber reformas sólidas en el Ministerio Público, aquí tienen que haber unas reformas sólidas de las policías. El tema de las policías no pueden ser los policías armados con aquellas pistolitas mientras los reciben con unos FARC en los sectores populares.
la situación además tan grave que hay de las bandas delictivas juveniles. Mira, lo peor que hay en bandas delictivas juveniles, los vi yo en las batallas campal que se arman en el Guarataro. Han pasado días, pero es que es días, noches enteras de batallas campales donde la gente me llama. Y me llamaba una de las personas encargadas de la Casa del Lápiz de allí y simplemente a la 1 de la mañana, con Wiz y mi esposa, varias veces era, otra vez sonaba el teléfono porque la gente se metía hasta debajo de la cama. Y me llamaban para decirme, escucha, y eran las ráfagas de ametralladoras y las ráfagas de armas automáticas. Esas son cosas donde hay que intervenir, pero donde amerita ya la intervención de inteligencia de policía, de inteligencia militar y de una cantidad de organismos públicos. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con Antonio Ecarry. Por cierto, chico, tú empeñado en la Casa del Lápiz, en Copey te quitaron el sacapunta. Vamos a la pausa, ya venimos.